para celebrar, Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia. Presente. Puerto Rico libre. Presente. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Cómo están, amigos, amigas y amigues de nuestro país y más allá de nuestras fronteras? El día de hoy les presentamos este nuevo episodio de Guarmis Bolivia. También le damos la más cordial bienvenida a la Guarmi Claudia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querida Mao. Un saludo muy cordial y muy fuerte a toda la gente que nos escucha a través de la red ATV y a través de nuestras radios y medios digitales que se están sumando a este ecosistema de las Guarmis. Pues tenemos una agenda bastante nutrida, muy interesante, que va a abordar en primera instancia nuestro sector de voces de resistencia. Vamos a estar conversando sobre esta tragedia ambiental, este desastre que estamos viviendo en nuestro país y en varios países de la región. Para ello, pues vamos a conversar con dos compañeras activistas ambientalistas. Ellas son de la colectiva Salvajina, ecofeminista, y también de Salvemos la Amazonía. Ellas nos van a hacer un análisis, una prospección de esto que estamos sufriendo, no solo en las áreas rurales, no solo pueblos indígenas, comunidades campesinas, sino también en las ciudades se está sintiendo las consecuencias de estas quemas forestales. Así es, también estaremos hablando del proyecto Rutas Comunicacionales y Culturales del Cuidado de la Vida en Cotaoma. Estaremos con las dos hermanas Guarmis, como es Raquel Romero del Espacio Cultural Wairuru Café y Mayra Paz del Espacio Cultural El Gallinero, que nos estarán hablando acerca de los proyectos y estas alianzas que son tan importantes para mover, llevar mensajes importantes con relación a lo que también trasciende la historia de este sector, el cuidado del agua, entre otros temas más. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros auspiciadores, los emprendimientos que llevan adelante estas Guarmis valientes, decimos, porque son emprendedoras en esta crisis que estamos viviendo, pero que a través de su arte también salen adelante. Hablamos de Hilari Art Deco, este emprendimiento que realiza accesorios a la medida de cada quien. Puedes hacer tu pedido, puedes hacer tu diseño, puedes también refaccionar joyas antiguas que tengas, y ellas con mucho gusto atienden al número 699-14070 y las puedes encontrar en la calle Potosí, frente a la Casa Grande. En la Galería Moderno están las Guarmis, compañeras del emprendimiento Hilari Art Deco. Así es, hermanas creativas, por cierto. También debemos saludar al Espacio Cultural Wairuru Café. Ellos se encuentran en la avenida Sánchez Lima, número 2504, esquina Pedro Salazar, en la zona de Sopocachi. Para no perdernos, precisamente una de las esquinas de la Plaza Avaroa, lugar muy visitado, por cierto, por diferentes personas que se atreven a conocer la ciudad de La Paz y vienen del interior de... También en este lugar pueden encontrar una infinidad de productos naturales elaborados con la magia de la naturaleza, y puedes encontrarte un matecito de manzanilla, un cafecito tal vez con miel, una infinidad de mezclas interesantes para esta época del año que estamos y atravesando este frío intenso, y lo pueden pasar muy bien. También en este lugar del Espacio Cultural Wairuru Café pueden realizar diálogos, encuentros, reuniones, donde también muchas veces hace el
encuentro de aquellos hermanos, hermanas que presentan sus libros, así que lo pueden pasar muy bien en este lugar. Les reiteramos, están en la avenida Sánchez Lima, 2504, esquina Pedro Salazar, en Sopocachi. Y también hablamos de Alianza por la Solidaridad Andina, quienes están emitiendo unos mensajes comunicacionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Vamos a escuchar las cuñas que Alianza por la Solidaridad está difundiendo para precisamente sensibilizar acerca de los derechos de las mujeres en la vida política. Uno de sus mensajes que pues nos parece que tiene mucha aceptación dice así: cada paso hacia la igualdad en la política es un avance hacia un futuro más equitativo. Este mensaje pues también se refleja en las campañas comunicacionales que viene realizando Alianza por la Solidaridad, y pueden encontrar muchos materiales impresos, audiovisuales, mensajes como las cuñas en su página web alianzaporlasolidaridad.org. Así es, con una amplia trayectoria de más de 20 años, son parte de la Federación Ectonate, por supuesto, como lo decíamos, en lucha de los derechos humanos y el tema del respeto a las mujeres. Yo esta vez voy a rescatar también la siguiente frase, ¿no? Dice: el amor propio es tu mejor arma para enfrentar al patriarcado o toda forma de machismo que a veces intenta minimizar el papel de la mujer en la sociedad. Es así, de esta manera que comenzamos Warmis Bolivia, este nuevo episodio que está elaborado con mucho cariño en ese tercer ciclo de nuestros programas. En el pueblo nos han dicho que las mujeres no podemos participar para ser candidatas en las elecciones, porque dicen que las mujeres tenemos que cuidar nuestra casa, nuestros hijos. Pero hemos averiguado y nuestra decisión de ser mamás y cuidar nuestros hijos no debería afectar nuestras postulaciones. Y sí podemos hacerlo. Sí, podemos ser candidatas para ser elegidas como dirigentes, concejalas, alcaldesas, gobernadoras, diputadas, senadoras y presidentas. Ahora estamos yendo a inscribirnos porque todas tenemos derecho a ser elegidas. Yo tengo derecho a ser elegida. Yo también tengo derecho a ser elegida por decisión propia, sin violencia y sin presiones. Sin mujeres no es democracia. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus derechos y la Coordinadora de la Mujer. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y ahora vamos a ingresar al espacio Voces de Resistencia aquí en el programa de las Warmis. Y tenemos hoy un tema que nos está preocupando muchísimo. Ya se ha contabilizado los números de la tragedia ambiental que estamos viviendo, no solo en Bolivia, sino en nuestros países limítrofes también. Para hablar de esto, vamos a invitar con mucho gusto otra vez aquí a la querida hermana Kiyomi Nagumo, de la colectiva Salvajinas Ecofeminista. Y también estará con nosotras Daniela Ratia, de también la colectiva Lucha por la Amazonía. Bienvenidas, queridas hermanas, ¿cómo están? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Es un gusto volver a estar en este espacio y pues seguir hablando desde nuestras voces y nuestras miradas, ¿no? Buenas noches, Claudia. Para nosotros, como siempre lo digo, es un placer que medios de comunicación estén dando cobertura a esta temática, que son los aliados fervientes, ¿no? Sí, pues bueno, hemos estado, como les decíamos, muy preocupadas con toda esta situación que está afectando nuestra biodiversidad.
nuestras comunidades indígenas, territorios que están ahorita en una emergencia absoluta por esta expansión de los incendios forestales, pero también vemos que es una problemática, un fenómeno que está afectando a varios países, no solo Bolivia. Desde el análisis que ustedes hacen, el seguimiento a estos casos, ¿cómo están viendo este primer escenario de la tragedia ambiental y las consecuencias que vendrán? Claudia, creo que es importante mencionar que los incendios tienen que ver con un síntoma, ¿no?, de una política específica, ¿no? Es una política extractiva basada en la expansión de la frontera agrícola, ganadera, que incluso, digamos, ha generado también o ha aportado también a lo que significa esta crisis económica, ¿no? En base a las subvenciones, el tema de apertura de ciertas áreas para la introducción de transgénicos, pesticidas, la ganadería, exportación en grandes cantidades. Entonces, creo que hay que mencionar que esto es un síntoma, ¿no?, de esta política extractiva intensiva que se está ampliando en el país y que se está dando con mayor fuerza, ¿no? Por otro lado, es importante, digamos, mencionar que esto también tiene varias consecuencias que están muy relacionadas con el tema del despojo, avasallamiento de tierras. Incluso es importante mirar cómo se está tomando o considerando las áreas protegidas dentro de todo este espacio, ¿no? Si bien han sacado recientemente el Atlas de las áreas protegidas, pero también hay un tema donde los incendios están entrando en áreas protegidas, la minería está entrando en áreas protegidas, los hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos y otros temas también, ¿no? Y obviamente mencionar que estos incendios también es una respuesta y es una muestra de cómo se van presentando las falsas soluciones, ¿no? Estas falsas soluciones con biocombustibles y otro tipo de cosas que se van dando, de políticas que siguen incentivando más bien a la deforestación, a los incendios forestales, porque es importante mencionar que una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero del país tiene que ver con los incendios y la deforestación en el país. Y algo que tú mencionabas es por qué la situación a nivel regional, ¿no? Y es importante mostrar de que lamentablemente los gobiernos a nivel regional están sumergidos en esto que son las políticas económicas extractivas, situación por la que estamos perdiendo prácticamente las áreas verdes que son pulmones del mundo, ¿no? Sin ir lejos, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? Son estas políticas extractivas. Claro, el mal llamado primer mundo tiene todas las cosas, los recursos que necesita a costa de los saqueos de nuestros países, ¿no? Avalados por gobiernos que están haciendo derrames del extractivismo, que significan las normas que van dando a estos sectores, ¿no?, de agroindustria, minería, hidrocarburos, ¿no? Por otro lado, a nivel regional, se está cometiendo un genocidio silencioso de poblaciones indígenas. Y hablando acá en Bolivia, ya de manera más concreta, la situación que está pasando acá en Bolivia es sumamente desastrosa, porque piensan que van a paliar la crisis económica generando más crisis. Ese es el problema. Porque, por ejemplo, ya Arce Catacora ha hablado sobre que el tema del agrocombustible es una solución económica. No es una solución económica. Hemos visto, hemos estudiado, sabemos las situaciones que causa la palma africana. ¿Y qué vamos a perder? Estamos hablando de una de las regiones más megadiversas del mundo, ni siquiera de Bolivia. Estamos hablando de un sector donde se encuentran dos áreas protegidas de gran importancia, como es el Madiri y Pilón Lajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tumupasa ya hay plantaciones de palma africana. Ya se ha hecho una nefasta plantación de caña que ha encerrado a poblaciones indígenas, sometiéndolas a este genocidio silencioso, callando las voces, quitándoles sus tierras y territorios, ¿no? Hablamos de un gobierno, lamentablemente,
que maneja un doble discurso. Si bien Bolivia ha entrado con esto del neoconstitucionalismo para la protección de pueblos indígenas, creo que para toda Bolivia y para nosotros como activistas, la muestra más clara de este doble discurso se ha dado con el tema del TINIS, ¿no? Que es sumamente fuerte, situación que hasta ahora sigue estando en una situación de violencia porque no existe una sanción. O sea, Naciones Unidas todavía no está en tema del manejo del proceso como tal. Aquí ya se ha olvidado el tema, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Existe el callar los pedidos de las poblaciones, los pedidos de las personas en las ciudades, porque esta es una lucha conjunta, ¿no? Por el medio ambiente, por la naturaleza y nuestros recursos naturales, porque no se están dando cuenta que si ya no hay agua en nuestro país, como está pasando con el río Beni, Twitch y Cacá, que ya están totalmente contaminados por la minería, va a haber mucho más crisis económica. ¿Qué futuro esperamos tener nosotros? ¿Qué futuro esperamos dar a los niños? Y realmente, ¿qué nos viene? Nos viene mucha más crisis porque no olvidemos que todo, tanto política, medio ambiente y economía, gira en torno al medio ambiente. Yo ahí quiero acotar una cosa, Claudia, ¿no? Y algo que mencionaba, ¿no? La Dani, es justamente cuán permisivas son las normativas y cuán y lo irracional del tema de las sanciones por quema por hectárea, ¿no? Es irracional, o las sanciones, digamos, el tema de encarcelamiento a quienes han sido o son pescados infragantes, ¿no? Cometiendo incendios ¿no? Entonces, mira, recientemente han atrapado a 3, pero los han soltado, ¿no? O sea, y la multa no les ha debido salir más de cuánto, ¿no? Estamos hablando de 2 bolivianos de multa por hectárea quemada. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que esos 2 bolivianos, para empezar, no cubren ni siquiera lo que son los insumos para ni guardaparques, ni bomberos, ni comunidades afectadas. Entonces, realmente, digamos, el fomento a esta expansión, a esta quema indiscriminada, además, ¿no? Con permiso del Estado, creo que es importante mencionar porque hay una complicidad ahí, está estrechamente relacionada también por cómo se va poniendo, ¿no? No solamente las sanciones, el tema de el tiempo que tienen que permanecer en las cárceles, o sea, este tipo de sanciones que no son, o sea, son totalmente permisivas, ¿no? O sea, y hay toda una norma y una ampliación de la frontera agrícola. Creo que es importante mencionar que se está tocando también en la Asamblea la transformación de propiedades, pequeñas parcelas, para que sean propiedades de mediana y propiedades empresariales. ¿Qué quiere decir eso, no? Que seguimos comentando la expansión de la frontera agrícola. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No? O sea, hay un tema de transgénicos, hay un tema de pesticidas, que hay un mercado también ahí marcado, y como lo decía la Dani, no es una política regional que está afectando a toda la Amazonía y en realidad a todo el país, ¿no? Se pierde la Amazonía, ¿no? Se pierden nuestros bosques y hay una profunda, y se va a profundizar aún mayor la crisis en las zonas altiplánicas del país, ¿no? O sea, esto hay que empezarlo a tomar como un sistema de vida también, ¿no? O sea, no hay una afectación, y creo que una de las formas más claras de ver es los humos que estamos viviendo también en las ciudades, ¿no? Guillomi y Daniela, la siguiente consulta también nos llama bastante la atención. ¿Qué acciones se deben implementar en Bolivia, principalmente para asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la gestión y prevención de incendios, especialmente en las zonas rurales más afectadas? Y en este caso lo mencionaban también, la afectación que se va a tener a los pueblos indígenas que habitan todo este sector donde están los incendios. Dani, tú, yo, ¿quién quiere empezar? Empieza tú. Ok, perfecto. Creo que es importante, digamos, mencionar que la participación en estos estrados de las mujeres
todavía sigue siendo escasa porque la decisión aún la siguen teniendo los varones en los territorios en cuanto a lo que es el manejo, ¿no?, de tierras. Por otro lado, obviamente, esto no solamente es un tema de cómo se organizan las mujeres para hacer el tema de la prevención de incendios. O sea, no. O sea, hay una responsabilidad y hay una corresponsabilidad del Estado, de las empresas transnacionales, de la agroindustria, de la ganadería extensiva, que está siendo responsable con todo esto. O sea, hay que marcarlo, ¿no? Creo que es muy interesante de un estudio que sacó Stash, ¿no?, que es un compañero también, que justamente menciona el porcentaje de tierras quemadas, de los incendios que son realmente tierras fiscales, ¿no? El mayor porcentaje son tierras fiscales y propiedad privada, que quiere decir de grandes empresas, y que es el 12 y menos del 12% que pertenecen a comunidades indígenas, ¿no? Entonces, creo que es importante mirar esto, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están dando mayor afectaciones, ¿no? Obviamente tiene que ver con un tema de transgénicos. O sea, no es casual que también se haya aprobado así, güey, vamos a aprobar la ley de transgénicos. O sea, ahí cómo intervienen las mujeres, ¿no?, de comunidades dentro de los grandes planes económicos y de los planes económicos, de la política económica, cuando es el Estado quien decide cómo hacerlo, y cuando tiene también ciertos acuerdos también con algunos sectores, la agroindustria, minería, los mineros, el tema hidrocarburífero. Entonces ahí pregunto, ¿no? No solamente tiene que ver con un tema de cómo hacemos, ¿no? Cómo hacemos para que las mujeres participen en mayor fuerza, ¿no? El tema es que las mujeres participan para aplacar los incendios, participan en tratar de generar mecanismos de prevención en los incendios previo a lo que vaya sucediendo, pero cada vez es más cruel, más duro, además con una mirada totalmente machista, con una mirada totalmente patriarcal, ¿no?, y totalmente colonial. O sea, sigue siendo una forma violenta, no solamente para las comunidades, sino también para las mujeres en todo sentido, ¿no? Creo que es importante mirar también cómo es el actuar, ¿no?, de quienes están promoviendo, de quienes están generando los incendios, ¿no? Dani. Sí, y por otro lado, también tomar en cuenta, ¿no?, de que las mujeres en las comunidades sufren una doble vulneración, porque por un lado hay un gran número de mujeres que son defensoras ambientales de sus territorios, porque no nos ponemos a pensar que si bien los pueblos indígenas son una parte de la sociedad en vulneración, las mujeres y niños de las comunidades sufren el doble de vulneración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente ellas, por un lado, son defensoras ambientales, luchan por su territorio, mantienen los hogares, mantienen las comunidades. Entonces, ese es un problema sumamente... Ay, perdón, se me está cortando. Creo que se cortó. Ahora sí. No, está bien. O sea, ese es un problema sumamente fuerte dentro de nuestra sociedad, ¿no? Por otro lado, existe una vulneración sistemática de derechos humanos y comunitarios también, a través de estas normas ecocidas, de estas normas que van en apoyo a estos proyectos extractivos. Sin ir lejos, por ejemplo, el tema de que las consultas previas en Bolivia, perdónenme, pero son unas falacias, porque ni siquiera están bien realizadas, ni siquiera están bien hechas. Sin ir lejos, ¿cuánto es una cuadrícula? Son 25 hectáreas de una comunidad. Eso es una cuadrícula minera. Por otro lado, ¿cuál es el tema de la agroindustria? La expansión de la frontera agrícola ha ingresado a pueblos indígenas. Mil disculpas. Cortando. Dani. Por otro lado, la expansión de la frontera agrícola que ha ingresado a territorios es desastroso, porque están talando monte vivo, ¿no? Hay algo bien real que tenemos que tomar en cuenta. No, los incendios no son la deforestación en total. La deforestación por incendios es mínima, porque la deforestación real que se la hace
con maquinaria en monte vivo, en selva viva. Y eso que solamente estamos hablando por ahora del tema de bosques, sin hablar, por ejemplo, el tema de pantanales, sin hablar de un montón de ecosistemas que se están perdiendo a través de los incendios forestales, que están siendo perpetuados principalmente por la minería, por la agroindustria, ¿no? Y la vulneración de pueblos indígenas cada vez es más fuerte. O sea, encontramos pueblos indígenas que ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen luz, que están sobreviviendo como pueden, lamentablemente porque no existen las políticas en el gobierno de proteger los derechos humanos, ¿no? Realmente estamos en una decadencia de protección de derechos humanos. Lamentablemente el gobierno, y no solamente en Bolivia, sino a nivel regional, piensa que el derecho a medio ambiente sano son medidas altruistas que tiene que tomar el gobierno para con la población. Pero no, es su responsabilidad, porque la justicia ambiental es algo que se tiene que tomar en cuenta en cada medida que tome el Estado. Y como lo dije antes, acá en Bolivia se está viviendo un genocidio silencioso de poblaciones, ¿no? Y es evidente cada vez más la vulneración constante que existe en este tema. Chicas, muchas gracias, muchísimas gracias. Sé que este tema es súper amplio y pues lo vamos a seguir tocando, no solo por la coyuntura. Muy valiosos sus aportes para que nos escuchen a nivel nacional. Aquí hay mucha gente de comunidades también que bajan el programa. Y es gracioso porque a partir de todo lo que dicen, lo que está pasando muy lejos de nosotros supuestamente, ¿no? En las ciudades, se resuelve en las ciudades, ¿no? Porque hay que llegar al poder político, hacer incidencia, proponer normas, etcétera. Todo eso realmente estamos me parece un punto clave decir esto de los derechos, no solo derechos humanos, derechos ambientales, derechos de la madre tierra, en qué punto están, ¿no? Estamos en un retroceso, estancamiento, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, vamos a entonces cerrar aquí por ahora, pues por el tiempo. Ustedes saben que la radio es súper veloz, pero vamos a seguir conversando sobre el tema. Así que sus palabras finales para quienes nos escuchan, viendo quizá toda esta tragedia junto con las comunidades indígenas, las mujeres, las niñas, los niños. Bueno, creo que, agradecer primero a la radio por el espacio y la otra es dirigirnos de manera con el corazón, ¿no? y a todas las personas que están siendo afectadas. Entendemos cuáles son los impactos y todas las afectaciones, el tema del despojo, el tema de las pérdidas, creo que son importantes mencionarlas. Y claro, hay organizaciones activistas que están haciendo sus esfuerzos para tratar de apoyar, para aplacar los incendios, pero creemos que es importante también agradecer, ¿no?, a las y los compañeros de poblaciones indígenas, comunidades campesinas, quienes están haciendo también de guardianes de los territorios que se convierten al final territorios de sacrificio, ¿no? Y claro, decirles que desde las ciudades también existe gente y organizaciones que estamos aquí para apoyar también y para seguir amplificando las voces, ¿no? Y que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Porque no es solamente un tema que pasa en las comunidades, sino es una afectación para todos nosotros y entendemos que existen diferencias, ¿no? Y que desde nuestras diferencias también nos abrazamos. Gracias, muchas gracias, hermanas, compañeras Guarmis también que se pronuncian en torno a este tema que está azotando a nuestro país, el tema de los incendios forestales y esa afectación que se está dando de lleno también a todas las comunidades indígenas que habitan en esos sectores y sin descartar también la afectación a la fauna y flora que tenemos en nuestro país. Gracias, Kiyomi Naguno de las Salvajinas, colectiva ecofeminista, y Daniela Ratia de Lucha por la Amazonía. Un abrazo grande, hasta la próxima. Yuhayaya. Abrazo. Hayaya. Escuchas Las Guarmis.
Marcanja, Sabjetua, Warmina Cajaja Niwa Chican Chapcasmati, Candidata Nakama, Aka Chillawinakan Hasasa. Kunatejan, Warmina Caja, Wawanaka, Uta Winjapanyamawa Sabjewa. Ucampirusaya Traptua. Nanakana wawaniña ukamaraki wawanakaja unjañaja, haniu kunatsananakaruja harktapkitaspati, nanakana postula pjañajatakija. Ucampirusa lurap jeristua hiesa. Isa, chitis candidatas nawa, marca irpirichillatañataki. Ukamaraki concejalas, alcaldesas, gobernadoras, diputadas, senadoras, ukatja presidentañataki. Hichaja, qilqaya siriwasarasipta, kunatija, taqeniwa derecho nitan hachikleya sirija. Nayaja, derecho nito chikleya sirija. Nayasa derecho nito achikleya sirija. Nayana pachpam tajarjama. Hanyan kachawimpi, ukamaraki, han presiones maikata winakampi. Han warmina campeja, haniwa democracia kiti. Warmina caja política ukanktanwa, ma democracia hanyan kachawini. Akajama iuhtawiwa, Acobol, Amatbol, Alianza por la Solidaridad, Accionai, Enraiza tus derechos, Ucamaraki, coordinadora de la mujer, Uxata. Continuamos con las Warmis. En Warmis conocemos a las mujeres en la historia. Y ahora vamos a compartir la historia de la vida de Bartolina Sisa, esta heroína indígena que luchó por liberarse del colonialismo y las opresiones que se dieron en ese tiempo. Hasta el día de hoy seguimos los pasos y el ejemplo de Bartolina. Escuchemos Mujeres en la Historia. En nuestro sector de Mujeres en la Historia de Warmis, Bolivia, hablamos de Bartolina Sisa, quien fue una figura icónica en la historia de Bolivia, destacándose como una líder indígena aymara que luchó incansablemente contra la opresión colonial española. Nació en 1753, en una época de intensa explotación y violencia hacia los pueblos indígenas. Bartolina se unió a las rebeliones lideradas por Tupac Katari durante la gran insurrección de 1781. Su valentía y liderazgo en las batallas por la injusticia y liberación de los pueblos originarios la convirtieron en un símbolo de resistencia para las mujeres indígenas, enfrentando no solo la opresión colonial, sino también el patriarcado de su tiempo. Como mujer indígena, Bartolina Sisa desafió las normas sociales y políticas de su época, asumiendo roles que tradicionalmente eran ocupados por hombres. Lidera ejércitos y coordina estrategias militares durante 1781, demostrando su capacidad no solo como guerrera, sino como una estratega formidable. Desde el programa Warmis Bolivia, destacamos el legado de Bartolina Sisa, porque en nuestro país su nombre es sinónimo de lucha y resistencia y ha inspirado movimientos contemporáneos de mujeres indígenas que continúan peleando por la justicia social y los derechos de los pueblos originarios. El 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, fue establecido en su honor, reconociendo su sacrificio y su lucha por la libertad. Hoy Bartolina Sisa es recordada como la heroína nacional que representa la fuerza, el coraje y la dignidad de todas las mujeres de nuestro país y en América Latina. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Programa de Fuerza Colectiva aquí en Warmis, Bolivia. Estaremos hablando del proyecto Rutas Comunicacionales y Culturales del Cuidado de la Vida en Cotaumo. Y para este tema estamos junto a la hermana Warmi, Raquel Romero, del Espacio Cultural Wairuru Café. Bienvenida. Buenas, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias, Warmis Bolivia. Estamos aquí para dialogar sobre lo que estamos haciendo en Cotaumo. Muy bien, también tenemos que presentar a la hermana Mayra Paz del Espacio Cultural El Gallinero. Muchas gracias por la invitación.
Queridas compañeras, muchas gracias. Hemos estado revisando un poco de este proyecto tan interesante que están ejecutando acá en la ciudad de La Paz, que rescata mucho de la historia de nuestros barrios. Quisiéramos conocer y que toda la audiencia también pueda adentrarse más a esto de llamarle las rutas culturales y comunicacionales. ¿Cómo ustedes han podido articular a tantos grupos, colectivos, centros culturales que, bueno, son parte ya de esta iniciativa que están llevando adelante? Bueno, para empezar tenemos que irnos hacia atrás, entender que en el caso de este tipo de proyectos son proyectos procesuales. Y en el Fondo de Culturas y las Artes que tiene el Gobierno Municipal de La Paz, la categoría Cultura Viva Comunitaria tiene esa lógica. No es que se evalúan o se trabajan alrededor de resultados concretos, sino de todo un proceso. Y este proceso nosotros lo iniciamos con Cultura Viva, juntamente con Mayra y otros compañeros del tejido de Cultura Viva Comunitaria de La Paz y el Alto. Lo iniciamos en el 2021 en la mirada y en la visión de ver en qué medida la comunicación, qué impacto tenía la comunicación en nuestros colectivos, en nuestros espacios culturales y en nuestro trabajo comunitario y también con el territorio. En esa línea hemos hecho un mapeo muy interesante, ¿no? Y hemos hecho varias actividades, varios diálogos virtuales, y lo más interesante de este proyecto es que nos ha permitido ver cuál es la importancia de la comunicación, qué capacidad de movilización tiene, qué capacidad de transformación tiene, y de hecho sí se ha podido ver esto en el mapeo que hemos realizado, y también nos ha permitido también ampliar el proyecto por demanda de los colectivos del tejido a los otros espacios a nivel nacional. Mayra puede complementar también esta actividad. Sí, creo que es importante lo que señala Raquel, el inicio de este andar, que es a través del tejido de Cultura Viva Comunitaria, donde varias organizaciones, colectivos, personas nos aglutinamos a partir de un fin común, y bueno, a partir de ir fortaleciendo ese mismo tejido es que decidimos entre organizaciones afines proyectarnos a futuro con más actividades, ¿no? Desde ese momento. Entonces creo que es un bonito inicio el habernos encontrado y coincidido en este tejido de Cultura Viva Comunitaria, y a partir de ahí proyectar a otras cosas más, ¿no? Sí, y en esa línea, por ejemplo, hemos, dándole continuidad a este proceso, hemos trabajado hemos sido beneficiados con el Eduardo Avaroa, ¿no? Y en ese proyecto del Eduardo Avaroa ya nos hemos centrado en Cotauma, porque justamente en Cotauma hemos visto la importancia que tiene para Cultura Viva, porque hay una serie de colectivos que estaban trabajando en Cultura Viva, y además no solo en Cultura Viva, sino en el territorio mismo. Entonces uno de los temas centrales ha sido trabajar con el tema del agua y ver en qué medida el agua tiene una importancia capital en la memoria colectiva del macrodistrito, y en la memoria colectiva también de los espacios culturales y ecológicos, ¿no? Y ahí hemos descubierto una serie de cosas muy interesantes, como Cotauma era un gran lago, y después cómo estas vertientes, que son como más de 60 vertientes, han alimentado a la ciudad de La Paz a través de una serie de sembradíos. De alguna manera era el granero de la ciudad de La Paz, y antes de que los españoles lleguen a conquistar estos territorios, ya era un granero para todos los habitantes de la zona. Entonces los cambios y transformaciones que ha sufrido el medio ambiente también son producto de ello, a partir de la urbanización, a partir de un acelerado cambio de hábitos y costumbres. Luego esta misma lógica la hemos incorporado a un proyecto que hemos presentado ya con el Gallinero también en el año 2023, referido a todo lo que es la actividad ecológica, la biodiversidad
diversidad, etcétera. Y estas rutas comunicacionales que las hemos llamado, ahora estamos en una tercera fase que tienen que ver con los horizontes y desafíos que tenemos hacia adelante, ¿no? Ese es más o menos el transcurrir del proyecto, que desde el 2021 hasta el 2024 ha tenido un recorrido muy interesante y ha involucra a vecinos, artistas, gestores, y sobre todo recoge identidad, memoria, fortalecimiento de espacios comunicacionales, ver cómo hay una comunicación que va por los bordes, como llamamos nosotros, y cómo ese mecanismo va alimentando a una red comunitaria. Y estas rutas comunicacionales culturales van por caminos que no necesariamente son muy visibles, y no son muy visibles porque hay que decirlo con franqueza, los medios de comunicación masivos no les interesa este tipo de actividades, no les interesa entrar en lo cotidiano, no les interesa mirar lo que sucede en el día a día, ¿no? Pero sí hemos encontrado formas de comunicación muy interesantes a través no solo de las redes, sino también de publicaciones alternativas, ¿no? Y por ejemplo, el barrio Sopocachi tiene su publicación, el complejo San Luis, estaba viendo, tiene otro tipo de publicación, un blog, cosas interesantes, y hacia adelante nosotros creemos que sí. En el caso nuestro nosotros estamos ubicados en la base, digamos, de la colina. Hemos hecho una buena relación con las juntas vecinales, que es completamente complicado, y también hemos logrado generar alianzas y tejer alianzas con las ferias, en este caso concreto con la feria de la Plaza Lira, por ejemplo, y un relacionamiento muy lindo con las productoras y productores que tienen sus propios espacios de producción, que son sus carpas en el alto, y que desde ahí traen las verduras ecológicas. Entonces, esta ruta comunicacional además ha involucrado a las Flaviadas, que tienen 100 años, como ustedes saben, de existencia, y que hacen un trabajo de música más ligado a la clase media, digamos, ¿no? Pero que también les interesa muchísimo trabajar con jóvenes, etcétera. Y con el Gallinero sí tenemos una alianza que no solamente es una alianza de un proyecto momentáneo, sino una alianza de largo plazo, una alianza de mediano plazo, en la cual queremos darle sostenibilidad a lo que estamos haciendo. De hecho, estamos en varios tejidos, ambos colectivos. Y hacia adelante, por ejemplo, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando la posibilidad de generar una agenda cultural comunicacional. Tenemos una caravana cultural con la cual vamos a cerrar este proyecto, y ha surgido en el encuentro deliberante que hemos tenido el 19 de agosto entre gestores culturales, artistas y representantes de juntas vecinales, la necesidad de 3 líneas de trabajo: medio ambiente, fortalecer la cultura y generar, digamos, una demanda más ciudadana, activa hacia el gobierno municipal. De hecho, vamos a sacar un manifiesto en el cual lo vamos a presentar. Este manifiesto se va a llamar Por el cuidado de la vida y por el medio ambiente, el cultura de la vida y el medio ambiente, y lo vamos a presentar al gobierno municipal y a todos los espacios que sean posibles. Muy bien, qué interesante, importante este movimiento que es liderado por distintos colectivos, en este caso, para este proyecto Rutas Comunicacionales y Culturales del Cuidado de la Vida de Cotahoma. Nos alegra poder tener esa dinámica por parte de mujeres que se movilicen, que hagan este tipo de alianzas para poder de alguna manera integrar a los vecinos, integrar la participación de los
jóvenes, integrar varios aspectos que también son imprescindibles en nuestra ciudad. Ya para esta parte final, ¿qué planes tienen ya próximamente? ¿Qué experiencias van a sumar, están en mente en estos momentos? Bueno, ahora estamos en pleno desarrollo del proyecto, de esta nueva fase. Hemos realizado ya un encuentro deliberante donde han participado vecinos, vecinas y otras organizaciones de Cotauma. Ha sido un encuentro bastante fructífero. Ahora en octubre vamos a realizar una caravana cultural que va a recorrer distintos espacios de Cotauma, Sopocachi, Alto Sopocachi, donde vamos a ir a visitar estos espacios, realizar pequeñas actividades ahí y seguimos en la ruta. Ese va a ser como el evento más grande, digamos, que va a convocar a la ciudadanía. Va a haber una convocatoria abierta para que puedan anotarse y participar, acompañarnos en todo este recorrido, que va a ser una movida cultural también bastante interesante, dinámica, a nuestro estilo, siempre involucrando las artes y todo lo que tenga que ver con artes y culturas. Paralelo a eso, estamos realizando también la producción de 3 radioteatros que van a difundirse también en su momento, que van a hablar precisamente sobre Cotauma, justo lo que comentaba hace ratito Claudia, esta gran duda de qué significa Cotauma. Es lago de agua, y alrededor de eso también hay un cierto misticismo tejido, ¿no? Y también hay historias más contemporáneas como las lavanderas de Cotauma, ¿no? Entonces sobre eso estamos elaborando 3 radioteatros que se van a difundir y que queden también, ¿no?, como parte de la historia de lo que estamos realizando y que repercute, que llega más gente, eso. Entonces, de momento eso, y luego, bueno, nosotras seguimos más allá de este proyecto concreto, seguimos, como bien dice la Raque, en alianza constante, planificando y soñando siempre cosas, ¿no? Siempre hay actividades que hacer o cosas que nos convocan, nos movilizan, y ahí estamos listas para accionar. ¿Quieres añadir? No, yo creo que una de las cosas importantes en todo caso para darle sostenibilidad a este proyecto en el futuro es el involucramiento de las juntas vecinales, de los vecinos y de los colectivos, porque en Cotauma hay muchos colectivos culturales de diferentes características, artísticos, etcétera. Tenemos toda una tradición de muralismo, por ejemplo. Entonces, eso hay que fortalecer, enriquecer y hacia adelante establecer, como decía, una agenda. Ese manifiesto va a ser algo muy importante porque nos va a permitir de alguna manera marcar un antes y un después con este proyecto y con estas actividades, y hacia adelante ya veremos qué propuestas tenemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya hay algunos colectivos que se han incorporado dentro de la movida cultural comunitaria, en lo que nosotros llamamos los encuentros tantachauis. Entonces creo que hay cosas que sí van a quedar y que van a fortalecer este trabajo. Muchísimas gracias, queridas compañeras. Felicidades por estas iniciativas que realmente son muy necesarias para mejorar nuestra calidad de vida, inclusive en nuestra cotidianidad, articulando comunicación, cultura, producción, bueno, historia, y no, inclusive de nuestros barrios. Así que vamos a darle continuidad a estas conversas para que todo el público, no solo de La Paz, sino a nivel nacional, conozcan estas experiencias que están llevando Warmis como valientes como ustedes. Muchas gracias por haber estado con las Warmis Bolivia. Muchas gracias, un gusto estar acá siempre. Muy bien, un jayaya. Ya. Llaqtanchikpi niwanchik, warmikuna chiqllaykunapi mana chiqllasqa kayta atisqanchikta. Imaraykuchus warmikuna wasita qhawananchikpiqa wawakunata uywananchiktiyan niwanchik. Hinapis watusqanchikman hina warmikuna mama kayta atisunman. Hinallataq autoridad kanapaq chiqllachikuyta atillasunmanta. Ari, chiqllasqa kayta atisunman.
dirigenta, concejala, alcaldesa, gobernadora, diputadas, senadora, presidenta ima kananchikpaq. Chayrayku qillqachikamushanchis. Imaraykuchus tukuy derechuyuq kanchik, chikllashqas kananchikpaq. Derechuyuq kani, chikllashqa kanaypaq. Ñuqapis derechuyuq kani, chikllashqa kanaypaq. Imaraykuchus chayta munani. Mana pipis kallpallapi wata tukuchiwanmanchu. Mana democracia kayta atinmanchu. Warmikuna huch'uychasqa rikhukuqtinku. Warmikuna politikapi, democraciapi, achapi juntakunanpaq. Kay wakichita chayachimusorqachej ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad ActionAid, Enraiza tus derechos, Hinayata, coordinadora de la mujer. Escuchas Las Warmis. Bueno, hasta aquí llegamos con el podcast de Las Warmis Bolivia. Agradecemos a todas, todos y todes que nos acompañaron durante este programa y le mandamos un saludo especial hasta España, Madrid, a Giovanna y Malena que nos han escrito porque siguen cada semana nuestro programa. Muy contentas por esta repercusión. Agradecemos también a nuestras radioemisoras aliadas. Empezamos con Radio Estudio de la Fundación FUCASE en la Ciudad del Alto. También a la Agencia de Información de Chuquisaca en Sucre. A Radio Integración en La Plata, Argentina. A la Red de la Diversidad Huaynatambo en la Ciudad del Alto, Cipastambo en Sucre y en Batirenda en Tarija. También nuestro gran abrazo a la Red Yungas que nos escuchan en varios municipios. Así es, también debemos agradecer a Radio Huayna Potoxi en el departamento de Potosí, Radio y TV Canal Digital de Santa Cruz, en Cotoca también, en este municipio, nos sintonizan a través de Radio La Zona 95.7 FM y un abrazo muy cordial también a Radio y TV Río en Rurrenabaque, muy cerquita del Beni. También nos estamos integrando tanto a nivel nacional e internacional. También ya por esa semana también saludamos a 2 periódicos digitales dirigidos por Warmis, por mujeres también, y se suman al proyecto de este podcast de Warmis Bolivia. Tal es el caso de Aigún Bolivia y Bolivia Nueva. También en sus páginas pueden actualizarse con respecto a las últimas noticias que acontecen tanto en nuestro país como fuera. Sí, estamos muy contentas con todas estas alianzas que se están generando de manera colaborativa con otros medios. También agradecemos a la red de comunicadores del Mercosur que está en Argentina y a la compañera María Eugenia Sarli en especial, a quien pues le mandamos un gran abrazo porque ella está realizando el trabajo de también difundir el programa de las Warmis en la sección de género de la página web de la red Mercosur. Y también damos otra novedad, agradecemos a el periódico digital informabolivia.com allá en Santa Cruz, quien también está sumándose a este ecosistema que se ha generado con este podcast de las Warmis. Así es, también recordarles que este episodio del podcast de Warmis Bolivia lo pueden encontrar en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify y en el TikTok, así que lo pueden sintonizar y obviamente si quieren escuchar otros capítulos, otros temas, también lo pueden bajar a través de estas plataformas. Y también estamos en YouTube, estamos actualizándonos cada día más y poder llegar a más hermanas, hermanos y se puedan conectar a Warmis Bolivia. Esa es la gran ventaja y la magia de las redes sociales, querida Warmimao, que nos permite llegar a diferentes puntos
de Bolivia, de la Via Yala y hasta mucho más lejos, quienes ya nos escriben, nos comentan, nos mandan propuestas de temas también, que estamos muy, muy agradecidas. También pueden escribirnos al correo electrónico warmibolivia7@gmail.com. De esa manera, entonces, nos despedimos hasta la siguiente semana. Un fuerte abrazo y un jayaya, querida Warmimao. Un fuerte abrazo, jayaya. Me gustan los aviones, me gustan. Y como diciendo, Eisi Weiserita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón quién eres tú.